Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El sol de septiembre caía bajo sobre los pinos de la Sierra de Jalisco mientras Teodoro Teo Campos observaba a su hijo de 13 años, Óscar, subir al asiento del copiloto de su camioneta. El chico se movía con rigidez, favoreciendo su lado izquierdo. Teo lo notó de inmediato. 22 años como francotirador de las Fuerzas Especiales de la Marina lo habían entrenado para captar detalles que otros pasaban por alto. ¿Cómo estuvo la escuela?, preguntó Teo, saliendo del estacionamiento. Bien. Óscar miraba por la ventana. Teo miró el reflejo de su hijo en el vidrio. Un moretón morado oscurecía el borde de su mandíbula, apenas visible bajo el cuello de su camisa. Óscar. Los hombros del chico se tensaron. No es nada, papá. Déjame ver. Teo entró en un lote vacío y apagó el motor. Óscar finalmente se giró, y Teo sintió que su presión arterial se disparaba. El moretón se extendía por el cuello de su hijo. Cuando Óscar se levantó la camisa, más moretones marcaban sus costillas, impresiones en forma de bota que hicieron que las manos de Teo se apretaran sobre el volante. ¿Quién te hizo esto? Rogelio Mendoza y sus amigos. Me acorralaron después de la clase de deportes. La voz de Óscar se quebró. Intenté defenderme, pero eran 4. Teo conocía el nombre. Plutarco Mendoza, el presidente municipal de su pequeña ciudad en Jalisco, había construido su reputación sobre una plataforma de mano dura mientras su hijo malcriado aterrorizaba la escuela local. ¿Lo reportaste? Fui directo al director Huerta. Dijo que él se encargaría. Algo en el tono de Óscar hizo que Teo hiciera una pausa. Pero la maestra Andrade, mi profesora de español, me vio en el pasillo después. Tomó fotos de los moretones y dijo que sería mi testigo. Óscar miró a los ojos de su padre. El director Huerta me llamó una hora después y dijo que no había pruebas, que Rogelio y sus amigos afirmaron que yo empecé y que ellos solo se estaban defendiendo. La mandíbula de Teo se tensó. Había lidiado con funcionarios corruptos en una docena de estados, pero ver eso envenenando la escuela de su hijo encendió algo frío y preciso en su pecho. Vamos a ir a la escuela mañana. Juntos. Esa noche, después de que Óscar se durmiera, Teo se sentó en su oficina en casa revisando la situación con el mismo enfoque metódico que había usado para planificar operaciones en Tamaulipas y Sinaloa. Su retiro de la Marina hace 3 años había sido estratégico. Eva, su exesposa, se había ido cuando Óscar tenía 6 años, incapaz de soportar los despliegues y el miedo. Teo le había prometido a su hijo que estaría presente, y había cumplido esa promesa. Los había mudado a esta ciudad tranquila, aceptó un trabajo como consultor para una firma de seguridad privada que requería viajes mínimos, y se concentró en ser el padre que Óscar necesitaba. Abrió el perfil público de Plutarco Mendoza. El alcalde había servido 2 mandatos, ganó su última elección por una victoria aplastante y cultivó una imagen de hombre de familia y patriota. Teo investigó más a fondo, accediendo a bases de datos a las que sus viejos contactos aún le daban acceso. La imagen que surgió fue diferente, quejas presentadas y desestimadas, demandas civiles resueltas discretamente y un patrón de intimidación que se remontaba a años atrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Miriam Andrade: señor Campos, quería advertirle. El director Huerta me pidió que borrara las fotos que tomé. Me negué. Amenazó mi trabajo. Me quedaré con la evidencia, pero por favor tenga cuidado. El alcalde tiene gente en todas partes. Teo respondió con un simple gracias, pero su mente ya estaba trabajando en escenarios. Había pasado 2 décadas eliminando amenazas en territorio hostil. Las reglas eran diferentes aquí o se suponía que lo eran, pero el principio subyacente permanecía: identificar al enemigo, evaluar sus capacidades, explotar sus debilidades. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó un diario de cuero. Dentro había contactos, recursos y capacidades que la mayoría de los civiles nunca sabían que existían. Había esperado no tener que abrir esto nunca más. A la mañana siguiente, Teo y Óscar llegaron a la secundaria Lomas Verdes 15 minutos antes de la reunión programada. El director Cecilio Huerta era un hombre delgado de unos 50 y tantos años, con ojos nerviosos y un apretón de manos demasiado firme. Su oficina olía a café y papeles viejos. Señor Campos, gracias por venir.
Huerta señaló las sillas frente a su escritorio. Quería discutir el comportamiento de Óscar. ¿El comportamiento de mi hijo? Teo mantuvo su voz nivelada. Mi hijo fue agredido por otros 4 estudiantes. Estoy aquí para discutir qué está haciendo usted al respecto. La expresión de Huerta cambió, la preocupación cortés fue reemplazada por algo más duro. He investigado el incidente a fondo. Según múltiples testigos, Óscar instigó la confrontación. Hizo comentarios inapropiados sobre la familia de Plutarco Mendoza, y cuando Rogelio le pidió que se detuviera, Óscar se volvió violento. Eso es mentira. Óscar intentó levantarse, pero Teo puso una mano sobre su hombro. ¿Tiene pruebas de esto?, preguntó Teo. Declaraciones de testigos de Rogelio, sus amigos y otros 2 estudiantes que estaban presentes. ¿Y las fotos que la maestra Andrade tomó de las lesiones de Óscar? El rostro de Huerta se tensó. La señora Andrade no tenía autorización para fotografiar a los estudiantes. Tales fotos serían inadmisibles como evidencia y potencialmente motivo para su despido. Teo se inclinó hacia adelante. Mi hijo tiene moretones en las costillas, la espalda y el cuello. Estos no fueron causados por una discusión en el patio de la escuela. Fueron causados por un asalto coordinado. Quiero ver las grabaciones de seguridad del área del gimnasio. Las cámaras en esa sección han estado fallando. Qué conveniente. Señor Campos, entiendo que esté molesto, pero los hechos son claros. Óscar ha estado luchando con problemas de ira desde que comenzó el año escolar. Eso no es cierto, interrumpió Teo, bajando su voz a un registro que hizo que Huerta se moviera en su asiento. Está mintiendo para proteger al hijo del alcalde. ¿Cuánto le está pagando? ¿O es solo miedo? Huerta se puso de pie. No aprecio sus acusaciones. Dado el comportamiento de Óscar y su aparente incapacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones, no tengo más remedio que suspenderlo por una semana pendiente de una posible expulsión. ¿Estás suspendiendo a una víctima? Estoy suspendiendo a un estudiante que violó nuestro código de conducta. Huerta sacó un documento preparado. Esto es efectivo de inmediato. Óscar necesita recoger sus pertenencias y abandonar el plantel. Óscar miró a su padre, con la confusión y el dolor rugiendo en sus ojos. Teo apretó el hombro de su hijo y luego se puso de pie. Era 8 centímetros más alto que Huerta y 25 kilos más pesado, todo músculo mantenido por décadas de entrenamiento. Está cometiendo un error. ¿Me está amenazando, señor Campos? Le estoy diciendo que proteger a un matón lo hace cómplice de cada futuro ataque que cometa. Tendrá que vivir con eso. Salieron de la oficina con la cabeza de Óscar baja, el peso de la injusticia presionando sus jóvenes hombros. En el pasillo, Miriam Andrade captó la mirada de Teo y asintió levemente. Al menos una persona en este edificio todavía tenía conciencia. Esa tarde, Teo llamó a su exesposa, Eva Ortega. Ella había recuperado su apellido de soltera después del divorcio y vivía en Guadalajara ahora, vuelta a casar con un abogado corporativo. Su respuesta fue predeciblemente fría. ¿No puedes manejar esto sin arrastrarme a ello? Tu hijo fue golpeado, Eva. Lo están expulsando por ser una víctima. Entonces demanda a la escuela. ¿No es eso lo que hace la gente? Ella suspiró. No tengo tiempo para dramas de pueblo chico, Teo. Tú querías la custodia. Querías jugar al papá a tiempo completo. Manéjalo. La línea se cortó. Teo se quedó en su cocina, con el teléfono aún presionado contra su oído, y sintió la vieja rabia familiar, una rabia controlada y decidida a sentarse en sus huesos. Óscar merecía algo mejor que esto. Mejor que una madre a la que no le importaba y un sistema que protegía a los poderosos mientras aplastaba a los vulnerables. Esa noche, mientras Teo preparaba la cena, sonó su teléfono. Número desconocido. Contestó. Teodoro Campos. La voz era suave, confiada, goteando con un desprecio apenas disimulado. Al habla. Soy Plutarco Mendoza. Entiendo que tuvo una reunión con el director Huerta hoy. Teo dejó su cuchillo. Alcalde Mendoza. Su hijo y sus amigos pusieron a mi hijo en el hospital. Mi hijo puso a su hijo en su lugar, interrumpió Mendoza. Su chico habló de más.
Hizo amenazas contra mi familia. Rogelio se defendió. Ese es el final de la historia. Óscar tiene moretones por haber sido pateado mientras estaba en el suelo. 4 contra 1. Los chicos son chicos, Campos. Si su hijo no puede defenderse, tal vez debería haberle enseñado mejor. Pero no es por eso que llamo. La voz del alcalde se endureció. Escuché que se puso agresivo con Cecilio Huerta. Hizo algunas acusaciones salvajes. Eso me preocupa. Expuse hechos. Aquí tiene un hecho, yo mando en este pueblo. La Secretaría de Educación local me responde a mí. El comisario de policía es mi cuñado. El fiscal del estado es mi exjefe de campaña. Usted es un nadie que se mudó aquí hace 3 años. Su chico se merecía lo que recibió. Y si tiene un problema con eso, podemos hacerle las cosas muy difíciles. El agarre de Teo en el teléfono se apretó, pero su voz permaneció calmada. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Toca a mi familia, intenta causar problemas a mi hijo, y enterraré a la tuya. Haré que expulsen a Óscar permanentemente. Haré que lo investiguen por abuso infantil, sí, sé sobre esos moretones, y con el giro adecuado, podrían haber venido de usted. Destruiré su reputación, sus perspectivas laborales, todo. ¿Me entiende? La línea quedó en silencio excepto por la respiración de Mendoza. Pesada, agresiva, la respiración de un hombre acostumbrado a ganar mediante la intimidación. Teo pensó en Óscar arriba haciendo la tarea con las costillas magulladas. Pensó en cada jefe de plaza, cada líder de cártel que había eliminado durante 2 décadas. Hombres que se creían intocables hasta el momento en que una bala 338 Lapua Magnum atravesaba su cráneo a 850 metros por segundo. Entendido, dijo Teo en voz baja. Mendoza se rió, un sonido cruel y triunfante. Bien. Mantenga la cabeza baja, Campos. Y tal vez su hijo se gradúe sin más problemas. Cause problemas, y deseará haberse quedado en cualquier agujero del que salió arrastrándose. El alcalde colgó. Teo se quedó en su cocina por un largo momento, con el teléfono aún en la mano. Luego caminó hacia su oficina, cerró la puerta y abrió el cajón cerrado con llave. Sacó su diario, una computadora portátil con unidades encriptadas y un teléfono satelital que se conectaba a una red muy específica. 22 años en la Marina le habían enseñado muchas cosas. Una de las más importantes, algunos hombres solo entienden un idioma. La diplomacia, la ley, las apelaciones a la decencia, estas eran herramientas que funcionaban con personas civilizadas. Plutarco Mendoza no era civilizado. Era un depredador con traje, protegido por un sistema que había corrompido. Teo comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Lalo Salazar, un exoperador de fuerzas especiales que ahora dirigía una firma de investigación privada. Lalo, necesito un informe completo sobre Plutarco Mendoza, alcalde de Lomas Verdes, Jalisco. Todo. Finanzas, asociados, conexiones criminales, vulnerabilidades. Discreto, exhaustivo, rápido. ¿Qué tan rápido? 72 horas. Lalo silbó. Eso es un trabajo urgente. ¿Cuál es la situación? Su hijo golpeó al mío hasta sangrar, y amenazó con enterrar a mi familia si tomo represalias. Una pausa. Entonces tendré hallazgos preliminares para mañana por la noche. Informe completo en 3 días. Y Teo, sea lo que sea que estés planeando, sabes que te cubro la espalda. Se aprecia, hermano. La segunda llamada fue a Andrés Ríos, un especialista en tecnología que había trabajado con inteligencia naval en operaciones cibernéticas. Andrés, necesito capacidades de vigilancia desplegadas sobre el objetivo. Espectro completo, teléfonos, computadoras, vehículos, residencias. ¿Vigilancia legal? ¿Importa? A mí no. Solo quiero saber si facturo esto como consultoría o como operaciones negras. Operaciones negras. Recibido. Envíame el paquete del objetivo. La tercera llamada fue a un número que no había marcado en 5 años. Un hombre que operaba en los espacios grises entre la ley y la necesidad,
que había ayudado a extraer a Teo de una prisión clandestina cuando el gobierno afirmaba que él no existía, Toño Reyes. Toño, soy Teo Campos. Vaya, maldición. Pensé que te habías ablandado en el retiro. Resulta que el retiro no me sienta bien. Necesito equipo. El kit viejo. Ópticas, plataforma con supresor, equipo táctico. Y lo necesito limpio. ¿Qué tan limpio? Limpio nivel fantasma. Toño guardó silencio por un momento. Eso es un asunto serio, Teo. ¿De qué estamos hablando aquí? Un alcalde corrupto que se cree intocable. Amenazó a mi hijo. No digas más. Tendré un paquete entregado en tu ubicación de entrega para mañana por la noche. Pero Teo, ten cuidado. Las reglas son diferentes aquí en el país. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque una vez que empiezas por este camino. He recorrido este camino, interrumpió Teo. La ubicación es simplemente diferente. Colgó y abrió su computadora portátil, comenzando la fase de recopilación de inteligencia. Para la medianoche, tenía un perfil preliminar de Plutarco Mendoza. Para las 2 de la mañana, tenía una lista de los asociados conocidos del alcalde, propiedades y arreglos de seguridad. Al amanecer, tenía un plan. Arriba, Óscar dormía inquieto, ocasionalmente gritando en sueños que hacían eco del trauma de su asalto. Teo se paró en la puerta de la habitación de su hijo, observando el sueño inquieto del chico, y sintió el cálculo frío que lo había convertido en uno de los francotiradores más efectivos en la historia de la Marina a sentarse sobre él como un abrigo familiar. El alcalde pensó que había intimidado a un civil. No se dio cuenta de que había amenazado a un arma que había apuntado a los enemigos de la nación durante más de 2 décadas, un arma que estaba a punto de volverse contra un nuevo objetivo. Plutarco Mendoza había cometido su último error. La mañana después de la llamada del alcalde, Teo llevó a Óscar a la casa de su abuela, a 2 pueblos de distancia. Marta, la madre de Eva, siempre había mantenido una relación con su nieto a pesar de la indiferencia de su hija. Abrió la puerta, echó un vistazo a los moretones de Óscar y atrajo al chico a un fuerte abrazo. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a Teo. 1 semana, tal vez 2. Tengo algunos asuntos que manejar. Marta tenía 73 años, con ojos agudos que veían a través de su respuesta vaga. ¿Este asunto tiene algo que ver con esos moretones? Todo. Ella asintió. Óscar, ve a poner tu bolso en la habitación de invitados. La vieja consola de tu abuelo todavía está conectada. Una vez que el chico estuvo fuera del alcance del oído, Marta fijó a Teo con una mirada dura. ¿Qué estás planeando? Lo que hay que hacer. Teo, no puedes simplemente. Van a expulsarlo. El alcalde amenazó con destruir nuestras vidas si causo problemas. Es intocable a través de los canales legales. Teo mantuvo la voz baja. He lidiado con hombres como Plutarco Mendoza antes. No responden a la razón ni a las apelaciones a la decencia. Responden a la fuerza. ¿Y si te atrapan? No lo harán. Marta lo estudió por un largo momento. Vas a hacer esto independientemente de lo que yo diga, ¿no es así? Sí. Entonces al menos prométeme que volverás con ese chico. Ya perdió a su madre. No hagas que pierda a su padre también. Teo pensó en la cara de Óscar en la oficina del director Huerta, la confusión, el dolor, la creciente comprensión de que el mundo no era justo y el sistema no protegía a personas como él. Lo prometo. Pero Plutarco Mendoza necesita aprender que amenazar a mi familia tiene consecuencias. Esa noche, el informe preliminar de Lalo Salazar llegó por correo electrónico encriptado. Teo lo leyó en su oficina, cada página oscurecía su comprensión del hombre con el que estaba tratando. Plutarco Mendoza no era solo un alcalde corrupto, era el centro de una red criminal que había operado durante 15 años. El informe detallaba malversación de fondos, fraude, intimidación de testigos y vínculos con una operación de distribución de drogas ejecutada a través de los contratos de construcción del municipio. El cuñado del alcalde, el comisario de policía Goyo Durán, había enterrado investigaciones. El fiscal del Estado, Raúl Suárez, se había negado a procesar casos que se acercaban demasiado a los intereses del alcalde.
Jesús, murmuró Teo, desplazándose por los registros financieros que Lalo había obtenido a través de métodos que era mejor no discutir. Mendoza había desviado millones de pesos de proyectos municipales, canalizando dinero a través de empresas fantasma. Poseía propiedades bajo nombres falsos, incluido un rancho privado a 25 kilómetros de la ciudad que servía como centro de su operación. Pero lo que llamó la atención de Teo fue una sección sobre la seguridad personal del alcalde. Mendoza empleaba a 8 guardias privados, todos exmilitares o policías, todos con bajas cuestionables o problemas disciplinarios. Rotaban en turnos para que 4 estuvieran de servicio en cualquier momento en su residencia principal en la ciudad y en el rancho rural que visitaba los fines de semana. El rancho. Esa era la vulnerabilidad. El informe de Lalo incluía fotos aéreas de imágenes satelitales comerciales. La propiedad se extendía a través de 28 hectáreas de terreno boscoso con una casa principal, 2 edificios anexos y una cerca perimetral que era más decorativa que defensiva. Los guardias estaban bien armados pero eran complacientes. Las fotos los mostraban fumando en el porche trasero, vehículos estacionados al azar, sin disciplina táctica. Mendoza visitaba cada sábado por la noche, generalmente con asociados. Las autoridades locales nunca patrullaban el área. Era su reino, su santuario, el lugar donde se sentía intocable. Teo comenzó a esbozar un plan operativo, rutas de ingreso, puntos ciegos en la iluminación de la propiedad, posiciones probables de los guardias, rutas de movimiento. Sus manos trabajaban automáticamente, memoria muscular de 1000 informes de misión. Notó el enfoque boscoso desde el noreste, la falta de cámaras en el perímetro, la única carretera de entrada y salida. Para la medianoche, tenía un plan táctico completo. A la 1 de la mañana, había identificado 3 escenarios de contingencia. A las 2, estaba ensayando mentalmente cada fase de la operación. El paquete está en el punto de entrega, dijo Toño. Todo lo que solicitaste, más algunos extras que pensé que podrías apreciar. Se aprecia, Toño. Miré a Mendoza mientras reunía tu equipo. Este tipo está bien parado. No estás golpeando solo a un funcionario corrupto. Estás pateando un avispero. Bien. Deja que las avispas sepan que hay una consecuencia por picar a la gente equivocada. Está bien, pero mantendré mi teléfono encendido. Si las cosas se tuercen, llámame y tendré activos de extracción moviéndose en minutos. No será necesario, pero gracias, hermano. Teo condujo hasta la ubicación de entrega, un rancho abandonado a 60 kilómetros al oeste, y recuperó el estuche impermeable que Toño había dejado dentro. Un rifle 300 Blackout con supresor, su arma preferida para combate cuerpo a cuerpo, una pistola 45 con supresor, ropa táctica en camuflaje de bosque, ópticas de visión nocturna y suficiente munición para un tiroteo sostenido. Toño también había incluido un cuchillo táctico, precintos y un pequeño kit médico. Teo pasó el día siguiente en reconocimiento. Pasó conduciendo por el rancho de Mendoza 2 veces, cronometrando la distancia desde la ciudad, identificando características del terreno. Caminó hacia el bosque desde el noreste, moviéndose entre los árboles con la eficiencia silenciosa de una larga práctica, y observó la propiedad desde una posición oculta a 600 metros de distancia. A través de binoculares, observó la rutina de los guardias. Eran descuidados. Patrones de patrulla predecibles, largas brechas entre revisiones, demasiado tiempo pasado en teléfonos o fumando. Estos no eran operadores de élite. Eran sicarios a sueldo, cómodos en su creencia de que nadie se atrevería a desafiar al alcalde. Para la noche, Andrés Ríos tenía el paquete de vigilancia desplegado. Estás en vivo, dijo Andrés a través de la llamada encriptada. Tengo acceso remoto al teléfono celular de Mendoza, la computadora de su casa y el GPS del vehículo, más la señal de audio de dispositivos que logré deslizar en su oficina. ¿Cómo lograste eso? No quieres saberlo. Pero tengo 48 horas antes de que el equipo de limpieza pueda encontrar los micrófonos. ¿Qué estás buscando? Cualquier cosa que confirme las actividades criminales de Mendoza. Pero lo más importante, quiero saber su horario para este fin de semana. Entendido. Esa noche, Teo escuchó grabaciones de las llamadas telefónicas de Plutarco Mendoza. La arrogancia del hombre era asombrosa. Hablaba abiertamente sobre arreglar contratos, intimidar testigos y usar su posición para aplastar a cualquiera que lo desafiara.
En una llamada a su cuñado, el comisario, Mendoza se reía del asalto a Óscar. El chico Campos recibió lo que se merecía. Rogelio necesita aprender a manejarse solo, y golpear a un mocoso militar es un buen comienzo. Si el padre causa problemas, lo manejaremos. Demonios, tal vez plantemos algo en su casa. Drogas, armas ilegales, lo que sea. Arruinarlo completamente. La risa de Goyo Durán resonó a través de la grabación. Eres frío, Plutarco. Pero por eso ganas. Teo cerró los ojos y respiró lentamente, controlando la rabia que amenazaba con abrumar su pensamiento táctico. Estos hombres veían a las personas como obstáculos, vidas como daños colaterales en su búsqueda de poder y dinero. Habían lastimado a su hijo sin pensarlo dos veces y planeaban destruir a Teo si buscaba justicia a través de medios legales. Pero Teo ya no perseguía la justicia legal. El viernes por la noche, Andrés llamó con el horario de fin de semana de Mendoza. Se dirige al rancho mañana por la noche alrededor de las 9 de la noche. Lleva a su esposa, Marcela, y dos asociados de negocios, Simón Becerra y Felipe Herrera. Los asociados tienen antecedentes penales, principalmente fraude de cuello blanco. Son parte de su operación. Guardias, equipo completo. 8 en total, 4 de servicio en cualquier momento. Estarán armados, pero por lo que he visto en la vigilancia, no esperan problemas. Esta es la casa de fiestas de su patrón. Creen que son invencibles. Teo pensó en el terreno, las rutas de aproximación, las posiciones de los guardias. ¿A qué hora suelen irse los asociados? Alrededor de la medianoche. Mendoza y su esposa se quedan hasta el domingo por la tarde. Perfecto. Después de colgar, Teo abrió su caja fuerte y sacó documentos que había preparado, papeles de custodia que daban a Marta la tutela temporal de Óscar, una carta explicando sus acciones a su hijo e información de contacto para Lalo Salazar y Toño Reyes en caso de que algo saliera mal. Selló el sobre y lo dejó en la caja fuerte de su oficina con instrucciones de abrirse solo si no regresaba. Luego comenzó su rutina previa a la misión, el mismo ritual que había seguido antes de cada operación en su carrera. Revisó cada pieza de equipo 2 veces, inspeccionó la munición, probó los rifles, ajustando la mira en un campo de tiro privado que Lalo había asegurado. Repasó el plan mentalmente, identificando puntos de fallo y desarrollando respuestas. Para la medianoche, estaba listo. El sábado por la tarde, Teo llamó a Óscar. El chico sonaba mejor, distraído por el tiempo con su abuela y la distancia del trauma de la escuela. ¿Cómo te sientes, hijo? Bien, supongo. La abuela me está enseñando a hornear. Hicimos galletas. Teo sonrió a pesar del peso en su pecho. Guárdame algunas. Papá. ¿Vas a arreglar esto? Sí. ¿Cómo? Asegurándome de que nadie vuelva a amenazar a nuestra familia nunca más. Teo hizo una pausa. Óscar, quiero que sepas algo. Lo que te pasó no fue tu culpa. Las personas que deberían haberte protegido fallaron. Pero yo no te fallaré. Jamás. Lo sé, papá. La voz de Óscar era tranquila pero confiada. ¿Te quiero? Yo también te quiero, hijo. Te veré pronto. Después de colgar, Teo se sentó en silencio por un largo momento. Luego se puso de pie, reunió su equipo y comenzó la transformación de padre civil a activo operativo. Se vistió con ropa táctica, se ajustó su portaplacas y cargó sus armas. Se aplicó pintura de camuflaje en la cara en patrones diseñados para romper sus rasgos en la visión nocturna. Revisó sus ópticas de visión nocturna, confirmó que el supresor del rifle estaba correctamente colocado y verificó que tenía equipo de comunicación en caso de que necesitara pedir refuerzos. A las 8 de la tarde, cargó todo en su camioneta y condujo hacia el rancho. Estacionó a 8 kilómetros de distancia en un camino de terracería, luego se movió a pie a través del bosque. La noche estaba despejada, la temperatura a unos 18 grados, condiciones ideales. Se movió en silencio, utilizando el terreno y la vegetación para ocultarse, cubriendo la distancia en 90 minutos. A las 10:30 de la noche, estaba en posición a 600 metros de la casa, oculto en una depresión con una vista clara de la propiedad. A través de su mira de visión nocturna, observó la rutina de los guardias, cronometrando sus movimientos.
2 estaban de patrulla, rodeando la casa cada 20 minutos. 2 estaban adentro, visibles a través de las ventanas. El patrón era predecible, descuidado. Exactamente lo que esperaba. A las 11:40 de la noche, 2 autos salieron de la propiedad. Los asociados de negocios partían a tiempo. Los guardias les dieron el paso y luego regresaron a sus puestos. Uno encendió un cigarrillo. Hora de aficionados. Theo esperó hasta la medianoche, luego comenzó su aproximación. Se movió a través del bosque como un fantasma, cerrando la distancia hacia la cerca perimetral. Los guardias estaban enfocados hacia adentro, confiados en su superioridad. No sabían que alguien venía. No sabían que un arma perfeccionada por 2 décadas del entrenamiento de combate más intensivo del mundo estaba a punto de desatarse sobre ellos. Llegó a la línea de la cerca y se detuvo, observando. Un guardia pasó caminando, la radio crujiendo con un reporte aburrido. Perímetro norte despejado. La respuesta llegó perezosa y despreocupada. Copiado. Haz otra ronda en 20 minutos. Tiempo de sobra. Theo se deslizó sobre la cerca y desapareció en las sombras de la propiedad, comenzando la fase final de su plan. El alcalde había amenazado con enterrar a su familia. Esta noche, Plutarco Mendoza estaba a punto de aprender que se sentía al ser la presa. El primer guardia murió sin saber que lo golpeó. Theo se había posicionado detrás de un roble cerca de la esquina noreste del rancho, observando el patrón de patrulla a través de sus ópticas de visión nocturna. El guardia, un hombre corpulento de unos 40 años con una pistola visible en la cadera, caminaba su ruta con el aburrimiento mecánico de alguien que nunca había enfrentado una amenaza real. Estaba revisando su teléfono en lugar de su entorno. Error fatal. Cuando el guardia pasó a 1 metro de la posición de Theo, Theo se movió. Su brazo serpenteó alrededor de la garganta del hombre en un estrangulamiento sanguíneo, al mismo tiempo que le quitaba la pistola de la funda. El guardia logró dar un jadeo ahogado antes de que la inconsciencia lo reclamara. Theo mantuvo la presión durante otros 30 segundos, lo suficiente para asegurarse de que no se despertara, pero lo suficientemente seguro de que la moderación aún importaba. Esto no se trataba de crueldad, se trataba de neutralizar amenazas. Arrastró el cuerpo hacia la maleza y tomó la radio, el auricular y las llaves del guardia. La radio crujió. Verificación de posición. Theo presionó el botón de transmisión, imitando la voz grave del guardia. Sector norte despejado. Copiado. Se movió hacia la casa, manteniéndose en las sombras. La iluminación exterior de la propiedad estaba diseñada por estética, no por seguridad, piscinas de iluminación rodeadas de oscuridad. Theo explotó los huecos, moviéndose de cobertura en cobertura con la eficiencia fluida de una larga práctica. El segundo guardia era más joven, más alerta, posicionado cerca de la entrada trasera. De hecho, estaba escaneando su sector en lugar de mirar su teléfono. Theo respetó eso, este tenía entrenamiento. Pero el entrenamiento sin experiencia reciente en combate creaba patrones, y los patrones eran explotables. Theo esperó hasta que el escaneo del guardia lo dejó mirando hacia otro lado, luego cerró la distancia en 4 zancadas silenciosas. La pistola 45 con supresor susurró una vez, un disparo a la cabeza desde 2 metros. El guardia cayó, y Theo atrapó el cuerpo antes de que golpeara el suelo, bajándolo silenciosamente detrás de una maceta decorativa. 2 caídos. Faltan 6. La radio crujió de nuevo. Verificación interior. ¿Estado? Theo se movió hacia la puerta trasera usando las llaves del guardia muerto. Exterior seguro transmitió con la voz del guardia. Entrando por café. Recibido. La puerta se abrió a un vestíbulo que conducía a una gran cocina. Theo entró con la pistola en alto, escaneando en busca de objetivos. Vacío. Podía escuchar voces más adentro de la casa, guardias hablando, riendo, completamente inconscientes de que su perímetro había sido comprometido. Se movió a través de la cocina hacia un pasillo. El plano del rancho, memorizado a partir de imágenes satelitales y reconocimiento, se desplegó en su mente. Área de estar principal adelante, oficina a la derecha, escaleras al segundo piso donde Mendoza y su esposa probablemente dormían. Un guardia emergió de la sala de estar, taza de café en mano.
Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Teo, cara pintada, equipo táctico, arma levantada. Estaba abriendo la boca para gritar cuando Teo disparó 2 veces. Los disparos suprimidos sonaron como pistolas de aire, apenas audibles. El guardia se derrumbó, el café derramándose sobre los pisos de madera. «Oye, ¿qué fue eso?», llamó otra voz desde la sala de estar. Teo se movió rápido, entrando en la habitación mientras 2 guardias se levantaban de un sofá. Estaban alcanzando sus armas cuando la atacó. Doble disparo a cada objetivo. Combate cuerpo a cuerpo de manual. Ambos cayeron. 5 caídos. Faltan 3. Pasos retumbaron arriba. Alguien había escuchado la conmoción. Teo se movió hacia las escaleras, posicionándose en un ángulo que le daba dominio visual en el descanso. Un guardia apareció, escopeta levantada, y Teo le disparó en el pecho antes de que pudiera adquirir un objetivo. El hombre rodó escaleras abajo. 6 caídos. ¿Qué demonios está pasando? El grito vino de arriba. Goyo, repórtate. Teo subió las escaleras, moviéndose tácticamente, revisando las esquinas. El segundo piso tenía 4 dormitorios. Mendoza y su esposa estarían en la suite principal, la habitación más grande al final del pasillo. Un guardia irrumpió desde uno de los otros dormitorios, pistola desenfundada, pero su técnica era descuidada y llena de pánico. Teo puso 2 rondas en el centro de la masa, luego una en la cabeza. Maniobra de remate. Eliminando la amenaza con certeza. El guardia se desplomó. 7 caídos. Queda un guardia, más el alcalde y su esposa. Teo se movió hacia la puerta del dormitorio principal. Estaba cerrada, probablemente con llave. Podía escuchar movimiento adentro, voces susurradas y asustadas. Plutarco Mendoza, gritó Teo, con voz calmada. Voy a entrar. El guardia que tienes ahí puede rendirse o morir. Su elección. Silencio. Luego, ¿quién demonios eres? El hombre al que amenazaste con enterrar. Teodoro Campos. Una pausa. Estás loco. Has matado a mi seguridad. La policía va a... Tu cuñado no vendrá. Nadie vendrá. Estás solo. Teo escuchó la voz del último guardia. Jefe, voy a salir. No. La voz de Mendoza se quebró de miedo. Quédate aquí. Protégenos. Teo sonrió sin humor. Última oportunidad, guardia. Tira tu arma y sal, manos arriba, y vives. O te quedas ahí y mueres protegiendo a un político corrupto al que no le importas un carajo. Pasaron 10 segundos. Luego la puerta se desbloqueó. Se abrió lentamente, y el último guardia, un hombre joven, tal vez de 25 años, con ojos asustados, arrojó su pistola al pasillo y salió con las manos levantadas. Elección inteligente, dijo Teo. Al suelo, manos a la espalda. El guardia obedeció. Teo le ató las muñecas y los tobillos con precintos, luego le tapó la boca con cinta adhesiva. Te encontrarán por la mañana. Coopera con la investigación, testifica honestamente y podrías evitar el penal. Entró en el dormitorio principal. Plutarco Mendoza estaba de pie junto a la cama con un pijama caro, sosteniendo un teléfono. Su esposa, Marcela, se encogía detrás de él, con el rostro pálido de terror. El alcalde intentaba mantener su presencia de mando, pero le temblaban las manos. Llamé al 911, dijo Mendoza. Vienen en camino. No, no lo hiciste. Teo levantó su pistola. Intentaste llamar a Goyo Durán, tu cuñado. Pero Andrés Ríos interceptó la llamada. La policía no vendrá. La fachada de Mendoza se desmoronó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagarte. Quiero justicia para mi hijo. Hiciste que lo golpearan y expulsaran por ser una víctima. Amenazaste con destruir a mi familia. Ahora vas a entender qué se siente. Por favor, gimió Marcela. Yo no hice nada. Este es el lío de Plutarco. Cállate. Mendoza le gritó a su esposa, luego se volvió hacia Teo. Mira, lo arreglaré. Óscar puede volver a la escuela.
Rogelio se disculpará. Rogelio es tu hijo. Aprendió la crueldad de ti. Una disculpa no significa nada. Teo hizo un gesto con su pistola. Ambos. Abajo. Muévanse. Descendieron, Mendoza primero, Marcela sollozando detrás de él. Teo los condujo a través de la casa, pasando los cuerpos de los guardias, a través de la sala de estar salpicada de sangre y saliendo por la puerta trasera. El aire de la noche era fresco, espeso con el aroma a pino y el sabor cobrizo de la sangre. ¿A dónde vamos? La voz de Mendoza subió de tono. A enseñarte una lección sobre consecuencias. Detrás del rancho, Teo se había preparado durante su reconocimiento. Había encontrado un sitio de construcción donde el alcalde estaba construyendo una adición a la propiedad, otro proyecto de vanidad financiado con dinero malversado. Entre el equipo había una retroexcavadora, y Teo había pasado una hora antes del asalto cavando un agujero, 2 metros de profundidad y 2 metros de largo. Una fosa. Mendoza la vio y sus rodillas se doblaron. No. No. Por favor, no puedes. Adentro. Confesaré. Le contaré todo a la policía. Renunciaré. Lo que quieras. La voz de Teo era de hielo. Amenazaste con enterrar a mi familia. Ahora vas a experimentar lo que se siente. Adentro. Marcela estaba gritando ahora, incoherente de miedo. Mendoza miró la cara de Teo, la pintura de camuflaje, los ojos fríos, la certeza absoluta y se dio cuenta de que estaba mirando a la muerte. Por favor, susurró. Lo siento. Lo siento mucho. No sientes lo que hiciste. Sientes que te hayan atrapado. Teo hizo un gesto con su pistola, y el alcalde bajó al agujero, seguido por su esposa. Se pararon en el fondo, mirándolo con ojos desesperados y suplicantes. Teo sacó su teléfono y tomó fotos. Luego sacó un reflector portátil, lo inclinó hacia el agujero y grabó un vídeo. Plutarco Mendoza dijo claramente, mientras la cámara grababa. Eres un funcionario corrupto que ha robado millones, intimidado a testigos y permitido que tu hijo brutalice a otros niños. Amenazaste a mi familia. Este es tu ajuste de cuentas. Vas a confesar todo. Cada crimen, cada víctima, cada peso robado. Y luego vas a renunciar y entregarte a las autoridades federales, no a tu policía local corrupta. Lo haré. Juro que lo haré. Porque si no lo haces, volveré. Y la próxima vez, no estaré interesado en la justicia. Estaré interesado en la venganza. ¿Entiendes la diferencia? Mendoza asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro. A su lado, Marcela se había derrumbado en un montón de sollozos. Teo bajó la cámara. Tienes 48 horas para confesar. Estaré observando. Si intentas huir, si intentas encubrir esto, si haces algo excepto exactamente lo que te dije, te pondré en un agujero como este permanentemente. Asiente si entiendes. Ambos asintieron. Bien. Teo sacó una escalera de cuerda y la arrojó a la fosa. Suban. Vayan adentro. Mañana por la mañana, vas a llamar a la delegación de la FGR en Guadalajara y solicitar una reunión. Vas a contarles todo. Y vas a asegurarte de que Óscar Campos sea absuelto de todos los cargos y reinstalado con una disculpa formal. Salieron, sucios y temblando. Teo los vio tropezar hacia la casa, su terror palpable en el aire de la noche. Esperó hasta que estuvieron adentro, luego comenzó la fase de extracción. Se movió de regreso a través de la propiedad, revisando a cada guardia. La mayoría estaban inconscientes por los estrangulamientos o heridos, pero estabilizados. Había apuntado a la incapacitación no letal donde era posible, los pocos que no habían sobrevivido habían forzado la situación, sacando armas que no le dejaron opción. Para las 3 de la madrugada, estaba de regreso en el bosque, moviéndose hacia su vehículo. Para las 5 de la madrugada, estaba en casa, quitándose y quemando su ropa táctica en la chimenea. Para las 6 de la mañana, se había duchado, vestido con ropa de civil y destruido cada pieza de equipo que pudiera vincularlo a la operación. A las 7 de la mañana, llamó a Lalo Salazar. Está hecho. Jesús, Teo. El escáner se está volviendo loco.
Múltiples bajas en el rancho de Mendoza. El alcalde y su esposa encontrados traumatizados. Policía y FGR convergiendo en la escena. Mendoza confesará. Asegúrate de que la evidencia que reuniste llegue a la fiscalía. Ya subida anónimamente a su sistema de denuncias. Tendrán todo, registros financieros, intimidación de testigos, detalles de la red criminal. Bien. Teo. ¿Cuántos cuerpos? Ninguno que importe. Colgó y condujo a la casa de Marta. Óscar estaba desayunando cuando Teo llegó, y su rostro se iluminó. Papá. ¿Volviste? Teo atrajo a su hijo a un abrazo, sintiendo que el peso de la noche se levantaba ligeramente. Te dije que arreglaría esto. ¿Lo hiciste? Sí. Volverás a la escuela el lunes, y Rogelio Mendoza ya no te molestará. ¿Cómo lo? A veces la gente necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. El alcalde aprendió esa lección anoche. Óscar miró a su padre, realmente lo miró y vio algo en sus ojos que hizo que el chico asintiera lentamente. No pidió detalles. Alguna parte de él entendió que su padre había cruzado una línea para protegerlo, y ese conocimiento era a la vez aterrador y reconfortante. Esa noche, la noticia estalló. Plutarco Mendoza se había presentado voluntariamente ante la FGR, confesando malversación, fraude, intimidación de testigos y múltiples otros cargos. Su cuñado, el comisario Goyo Durán, y el fiscal Raúl Suárez, fueron arrestados como cómplices. El equipo de seguridad del alcalde había sido encontrado en su rancho rural, algunos heridos, algunos inconscientes, todos vivos pero traumatizados por lo que describieron como un fantasma que había desmantelado sistemáticamente sus defensas. Nadie había muerto en el rancho. Teo había sido cuidadoso con eso. Cuerpos muertos desencadenarían una investigación intensiva. Los sobrevivientes solo podían testificar haber sido superados por un asaltante altamente entrenado que se desvaneció en la noche. Plutarco Mendoza, cuando fue entrevistado por la FGR, describió el ataque pero afirmó que no podía identificar a su asaltante. Los investigadores lo presionaron, pero Mendoza insistió en que había estado demasiado aterrorizado para ver bien. Su esposa corroboró, describiendo a un soldado de fuerzas especiales, pero sin proporcionar detalles de identificación. La investigación federal sobre el ataque corrió paralela a la investigación de corrupción. Encontraron la fosa detrás del rancho, el equipo, la evidencia de una operación cuidadosamente planificada, pero no encontraron evidencia física que vinculara a nadie con el asalto. Ni huellas dactilares, ni ADN, ni testigos que pudieran proporcionar una descripción útil. Teodoro Campos, cuando fue entrevistado como parte de la investigación más amplia sobre las víctimas de Mendoza, proporcionó una declaración sobre el asalto y la expulsión de su hijo. Expresó satisfacción de que se estuviera haciendo justicia, pero afirmó no tener conocimiento del ataque al rancho del alcalde. Estuve en casa esa noche, le dijo al agente federal. Pueden verificar los datos de ubicación de mi teléfono celular. Lo hicieron. Mostraba que estaba en casa. Lo que no mostraba, porque Andrés Ríos se había asegurado de ello, era que los datos habían sido falsificados. En una semana, el director Cecilio Huerta fue despedido. Miriam Andrade fue promovida a directora interina. Óscar regresó a la escuela, donde Rogelio Mendoza, ahora enfrentando cargos de asalto juvenil y transferido a una academia privada a 3 municipios de distancia, ya no era una amenaza. La historia dominó las noticias regionales durante meses. Plutarco Mendoza se declaró culpable para evitar el juicio, recibiendo una sentencia de 15 años en un penal federal. Su red criminal colapsó, docenas de asociados arrestados o huyendo. El pueblo de Lomas Verdes experimentó una transformación a medida que la corrupción fue erradicada y funcionarios honestos reemplazaron a los compinches de Mendoza. Teo vio cómo se desarrollaba todo con tranquila satisfacción. Había desmantelado un sistema corrupto, protegido a su hijo y enviado un mensaje que resonaría en la región: algunas líneas nunca deben cruzarse. Óscar nunca preguntó directamente qué había hecho su padre esa noche. Pero a veces, cuando se sentaban juntos a ver las noticias, el chico miraba a Teo con una mezcla de asombro y amor que no necesitaba palabras. 6 meses después, un sábado por la mañana, Teo y Óscar estaban al borde de un campo de tiro. Teo le estaba enseñando a su hijo a disparar, no para la violencia, sino para la disciplina, el respeto por el poder y la comprensión de las consecuencias.
¿Por qué me estás enseñando esto?, preguntó Oscar mientras alineaba su tiro. Porque el mundo no es justo. Porque existen personas como Plutarco Mendoza. Porque algún día, podrías necesitar protegerte a ti mismo o a alguien que amas. Teo puso una mano sobre el hombro de su hijo. Pero más importante aún, te estoy enseñando que el poder, ya sea fuerza física, habilidad con un arma o influencia, viene con responsabilidad. Lo usas para proteger, no para intimidar. Para defender, no para oprimir. ¿Entiendes? Oscar bajó el rifle y miró a su padre. ¿Cómo tú me protegiste? Exactamente así. Regresaron a disparar, padre e hijo, unidos por un vínculo forjado en el fuego de la injusticia y probado por el peso de la acción necesaria. A la distancia, más allá de los objetivos y la línea de árboles, el mundo seguía girando, un poco más justo, un poco más consciente de que algunos hombres, cuando son empujados, responden con una precisión devastadora. Plutarco Mendoza pasaría la próxima década en una prisión federal, perseguido por los recuerdos de esa noche, las sombras, la fría eficiencia, la certeza absoluta de que había conocido a alguien para quien la violencia no era una elección, sino un idioma que hablaba con fluidez. Aprendió demasiado tarde que amenazar a la familia de un guerrero no era solo peligroso, era fatal para todo lo que había construido. Y Teodoro Campos, el francotirador de la Marina que había pasado 22 años protegiendo a su país, no tenía remordimientos por extender esa protección a la única persona que más importaba, su hijo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré allí.